Qué glorioso es rendirnos a Él, ¿verdad? En adoración, en alabanza. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y damos el tiempo a la palabra del Señor. Sean todas y todos bienvenidos. Ya en su momento el pastor dará bienvenida. Vamos a dar el espacio, el tiempo a Andy, que trae la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dispongamos nuestros corazones, nuestro espíritu para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios. Hermanos, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Siempre me pongo nerviosa, pero no sé por qué hoy estoy demasiado nerviosa. Estoy hasta temblando. Entonces vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que tú me das de compartir tu mensaje, de compartir tu palabra. Señor, yo te pido que tú dispongas nuestros corazones, que tú abras nuestros oídos, que tú nos des ojos espirituales, Señor, para el mensaje que tú quieres dar el día de hoy. Señor, pero sobre todo yo te pido que seas tú mi respaldo, Señor, que seas tú ungiendo mi boca y mis labios, para que de mí solamente salga palabra de bendición y que este día, Señor, mis hermanos puedan salir renovados con una nueva esperanza, Señor, y confiando en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Es difícil caminar en este mundo y en estos tiempos sin la seguridad de quiénes somos y quién nos respalda. A días de haber iniciado el año, en Zacatecas se registró entre 5 y 6 homicidios dolorosos cada 24 horas. Y por si fuera poco, a unos cuantos días después, despertamos con la noticia de que 10 cuerpos fueron abandonados durante la madrugada dentro de una camioneta en la Plaza de Armas. El crimen organizado ha venido a hacer de las suyas en nuestra ciudad y ha venido a sembrar miedo en los ciudadanos. Debido a los enfrentamientos que ha habido entre los carteles de Jalisco y Sinaloa, como hemos escuchado en las noticias, y hace unos días, hace como 2 semanas, si mal no recuerdo, se reportó también la desaparición de 5 jóvenes universitarios, en donde 4 de ellos fueron hallados pero sin vida. Y así podría yo seguir hablándoles de noticias que hemos estado escuchando estos últimos meses, estos últimos días, de noticias terribles y catastróficas que se están viviendo en nuestra ciudad. Y también hemos visto que el estado de Zacatecas ha venido atravesando una ola de violencia que nunca antes había sido vista. Muy complicada. Pero no solo eso, ahora no solo vemos circunstancias como estas en nuestra ciudad, sino también las estamos viendo a nivel mundial. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de guerra y rumores de guerra, tales como el conflicto que escuchamos esta semana entre Rusia y Ucrania. Estamos viviendo un tiempo donde existe fuertes crisis económicas mundiales, en donde países pobres están sufriendo de hambre, tiempos de pandemia, de enfermedad, de muchas pérdidas.
Pero ¿qué estamos haciendo con lo que está sucediendo y cómo estamos respondiendo nosotros ante estas situaciones? ¿Nos estamos yendo quizá con la corriente? ¿El terror nos está invadiendo? ¿Estamos siendo partícipes de las actividades que hay allá afuera? Como hace unos días que hubo una marcha aquí en Zacatecas. Estamos haciendo repost simplemente por repostear en las redes sociales de noticias que nos aparecen, de imágenes que nos aparecen, de noticias que estamos viviendo y compartiendo publicaciones en donde dice que debemos de orar por Ucrania, aparentando quizá una compasión por lo que se está viviendo. Pero ¿realmente estamos siendo compasivos? ¿O nos estamos yendo con la corriente porque los demás lo están haciendo por encajar o llamar la atención en redes sociales? En todas estas situaciones que se están viviendo, que se están presentando en nuestra ciudad, en nuestro país y a nivel mundial, ¿cómo estamos nosotros reaccionando? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente estamos haciendo algo como ciudadanos? Pero deje usted como ciudadanos, ¿estamos haciendo algo como cristianos para nuestra ciudad? ¿Dónde está su confianza, hermano? ¿Dónde está nuestra confianza ante estas situaciones? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Quién es nuestro respaldo ante el terror y ante todas estas noticias tan crueles que escuchamos? ¿Está en nuestro Dios? Calvino, un teólogo, en una ocasión dijo lo siguiente: aunque muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer que Dios cuida a los suyos, pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente en Él. Lo voy a volver a leer. Aunque muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer que Dios cuida a los suyos, pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente en Él. Y es que abandonarnos completamente en algo o en alguien requiere más que un valor, requiere más que nuestra fe, que creer y confiar en uno mismo. Pues cuando confiamos en nosotros mismos, al menos contamos y conocemos los recursos que nosotros podemos ofrecer. Sabemos cuánto podemos soportar e incluso hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros límites, conocemos cuáles son nuestras fuerzas. Pero dejar nuestra seguridad completamente en Dios y mostrarnos vulnerables requiere un mayor grado de fe. Y yo te pregunto en este momento, ¿estamos poniendo nuestra seguridad completamente en Dios? ¿Estamos confiando en Él? ¿Estamos creyendo en Él? ¿Es Dios quien va siempre al frente de nosotros? Nosotros ponemos a Dios al frente de nosotros, le decimos: Señor, que antes de yo dar un paso, seas tú el que dé el primer paso. Hermanos, ¿se sienten protegidos? Y esto es algo que me gustaría compartirles el día de hoy. Y quisiera iniciar compartiendo en cómo nosotros, en cómo ustedes, cómo yo podemos confiar en Dios. Y para este primer punto quiero hablar acerca del llamado que Moisés tuvo. Cuando Moisés es llamado y Dios le designa ser libertador de Israel, como que no le agrada mucho la cosa.
Como que la tarea que Dios le estaba dando en ese momento no estaba haciendo mucho del agrado de Moisés. Y Moisés se desistió al llamado que Dios le estaba haciendo, porque había sentimientos en él, porque había inseguridades en él y circunstancias de su vida que le causaban miedo y temor. Miedo quizá por ser un fugitivo que huyó después de haber matado a un egipcio, o simplemente temor de ser rechazado una vez más por su propio pueblo. Vemos también en Moisés un hombre obstinado, firme en su idea. Parecía como que Dios no lo podía mover de ahí, de no querer responder a Dios e incluso decir, ¿quién soy yo, Señor? O sea, ¿neta quieres que yo vaya ante el faraón? ¿Y todavía quieres que yo vaya y saque a los hijos de Israel de Egipto? O sea, casi le dice así como que no la hagas, o sea, no. Y le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Es que no me van a creer. Si voy yo, no me van a creer. Ni siquiera sé hablar en público. O sea, ¿cómo voy a ir yo ante el faraón a hablar con él si ni siquiera sé hablar? ¿Y qué es más fácil para Moisés? Manda a otro. Mejor manda a otro. ¿A mí por qué? Y saben, yo me identifico mucho con Moisés, totalmente me identifico con él. Y quizá en este momento tú también te estás identificando. Porque por decir, cuando a mí me decían, oye Andrea, ¿puedes predicar? Yo decía, no. Oye Andrea, ¿puedes subirte a cantar? Yo decía, no, pues ni canto. Oye, ¿puedes compartir con los niños, con los jóvenes? Y yo decía, no, es que yo no puedo. Yo me siento incapaz. ¿Por qué yo? ¿Por qué si fulanito lo hace mejor o él ya lo hace? ¿Por qué me lo piden a mí? Y siempre estas eran mis respuestas de por qué yo, por qué no alguien más, debido a mis inseguridades. O sea, hermano, en serio, el que yo esté aquí adelante es por obra del Señor. Y ayer justamente le decía a Irra, Irra, mejor predica tú. A medianoche le decía, no, predica tú. Y él me decía, no, Dios te dio esa palabra. Y yo le decía, pero es que es mejor que prediques tú siempre predicas. Y aquí estoy, hermano. Aquí estoy, como le dije en un principio, temblando, con muchos nervios. ¿Por qué? Porque yo he refugiado mi inseguridad en el Señor y usted puede hacer lo mismo. Usted puede confiar en Dios, puede refugiarse en Dios. Y algo que me cambió a mí totalmente fue cuando yo entendí que no era por mis méritos, que era el Señor a través de mí, que yo simplemente era un instrumento y usted también es un instrumento de Dios. Dios también lo puede utilizar a usted. Entonces, cuando yo entiendo esto, es cuando el Señor a mí me da valentía, es cuando el Señor me da seguridad e incluso la autoridad que se necesita para predicar o ir a hablar el mensaje del Señor. Él es quien me ha ido capacitando, aún hasta la fecha. Él es quien me capacita y no con esto estoy diciendo que porque yo estudié en el seminario, no. Él puede capacitarlo si usted lee su palabra, si usted se mete en intimidad con Él y en oración y en su palabra dice, pídanme la sabiduría y yo se las voy a dar. Entonces, aún en medio de sus inseguridades, de sentirse que no es capaz, de sentirse que usted no puede, Dios lo puede utilizar como un instrumento suyo. Y volviendo a Moisés,
con el diálogo que él tiene con Dios. Me llama mucho la atención cómo Dios deja que él hable, cómo Dios deja que él se queje, que él esté diciendo y que él se esté excusando de una y otra forma. Pero Dios es firme ante su mandato y esto no hizo que desistiera o que le permitiera evadir la responsabilidad que le estaba dando. Y tampoco iba a dejar que pasara más tiempo. Dios le estaba demandando algo y eso tenía que ser realizado en ese momento. Dios no le dijo así como que, ay, pues sí, muy pobrecito, ¿verdad? No sabes hablar. No, pues sabes que no. Que a veces sí pasa, ¿eh? Si usted dice que no, el Señor va a buscar a alguien más. Pero no dejemos que el Señor busque a alguien más, sino dejemos que nosotros seamos un instrumento para la gloria del Señor. Y también algo que hace el Señor es que el Señor no lo deja solo, sino que le da una promesa. Y le brinda una seguridad al decirle, no te preocupes tanto, Moisés. Yo estoy contigo. Y esto mismo nos dice Dios ahora, el Señor está contigo. Dios está contigo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, como dice Mateo. Hermanos, Cristo está en nosotros. Él va al frente de nosotros. Él es nuestro representante. Y el futuro dará la confirmación de nuestro llamamiento y nuestra fidelidad. Al final Moisés llegó a ser el portavoz de Dios y nosotros debemos serlo también, ser un portavoz de Dios. Refugiar nuestras inseguridades en Él y dejemos que Él nos respalde, incluso dejémonos sorprender lo que Él puede hacer en nosotros. Porque nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestros miedos nos nublan la vista. Y nosotros mismos nos hacemos chiquitos. Ni nosotros mismos conocemos cuán capaces podemos llegar a ser. Y hagamos vivo en nosotros lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué le dice? Yo soy el que soy. Y vayamos afuera diciendo, el yo soy es el que me respalda. Es el que va al frente de mí y me ha enviado a hablarte a ti. Y así, al igual que Moisés, podemos confiar en Dios y depositar todas nuestras inseguridades en Él. Y usted puede confiar de que Dios lo va a respaldar, que Él lo va a sostener y que Él lo va a levantar. Entonces hemos visto que podemos creer en Dios. Amén. Que podemos refugiarnos en Él y que podemos ser un instrumento para el Señor. Y como segundo, yo quisiera hablarles que también podemos creer en Dios. Ya vimos cómo podemos confiar en Él, entonces ahora veamos de qué forma nosotros podemos creer en Dios ante situaciones como las que se están presentando y estamos viviendo hoy en día. Y muchas veces tomamos a la ligera las cosas que Dios nos habla, lamentablemente, como si su palabra no tuviera poder o no tuviera importancia. O como si dijéramos, no, esa palabra no aplica para mí, aplica para fulanito, pero para mí no aplica. Y ese fue el caso de los egipcios cuando Dios anunció por medio de Moisés
que enviaría una séptima plaga. Ya todos conocemos esta historia. Ahorita les hablé primero del llamamiento de Moisés, después Moisés va ante el faraón, es obediente, recibe el llamado del Señor y va ante el faraón y vemos diferentes plagas que hubo, pero hoy solamente me voy a centrar en una, que es la séptima plaga. No era la primera vez que Dios hablaba, no era incluso la segunda vez que Dios hablaba, ni la tercera. Ya había hablado 6 veces y conforme iba en aumento las plagas iban siendo, iban siendo cada vez más devastadoras. Pues la séptima plaga era la primera que atacaba y que atentaba contra la vida humana, al grado de matar a hombres, al grado de matar al ganado, a los animales, y al grado de que hubo destrucciones, de que árboles se cayeron, se derrumbaron debido al granizo y al fuego que iba a caer en esta plaga, que es la séptima. Y aún a pesar de la incredulidad del faraón, hubo quienes salvaron su vida, la de sus criados y la de sus ganados, porque tuvieron temor a la palabra de Dios. Pero también, por el otro lado, hubo quienes prefirieron no creer y simplemente ignorar. Y ahí está que pues murieron. Y yo les pregunto en este momento, ¿con cuál de estos dos lados tú te identificas? ¿Con los que temieron y creyeron a la palabra de Dios? ¿O con los que deciden ignorar? ¿Con los que deciden no hacer nada? ¿Con los que deciden quedarse de brazos cruzados? ¿Qué estamos haciendo como iglesia ante las situaciones mundiales que se están presentando? Ante la violencia e inseguridad que estamos viviendo en nuestra ciudad. ¿Eres de los que se van a quedar pasivos o vas a ser de los que van a actuar? ¿Qué instrucciones o qué mensajes te ha dado el Señor particularmente a ti? ¿Cuáles son las promesas de Dios o advertencias que has recibido de Él en este tiempo? Recuerda que puedes creerle a Dios, porque Él no miente, porque Él no falla, porque Él es verdad y su palabra se cumple y jamás, jamás va a dejar de ser. Y la forma en la que podemos actuar como ciudadanos y como cristianos, a lo mejor no es poniendo un alto en Ucrania, no es como que vayas, tengas que viajar y digas, ya basta, no, ya paren esta guerra. O quizá ir ante los narcotráficos de aquí a Zacatecas y también pararlos. Quizá no podemos hacer mucho en ese sentido, pero hay algo que sí podemos hacer, que es refugiarnos en Cristo, es buscar la dirección de Dios en su palabra, creer en sus promesas y hacer caso a las advertencias que Dios nos está dando. Nuestro deber como cristianos, algo que usted sí puede hacer, es estar orando. ¿Estamos orando por nuestra ciudad? ¿Estamos orando por este mundo? Y no solamente eso, no es solamente orar, sino es también salir allá afuera e instruir a otros con su palabra. Porque aún hasta la fecha hay personas que no conocen del Evangelio.
Y es egoísta de nosotros quedarnos aquí sentados dentro de las cuatro paredes sin hacer nada. Porque la necesidad está allá afuera. Y el Señor nos ha demandado a cada uno de ustedes, a mí y a todos nosotros, a que vayamos y prediquemos el Evangelio y demos esperanza. Quizá algunos de nosotros tenemos temor, quizá algunos más que otros, quizá algunos están aterrorizados, quizá otros estamos en paz. ¿Pero por qué? Porque esa paz proviene del Señor. ¿Y los de allá afuera que no tienen esa paz? ¿Que no saben que tienen alguien que los protege? Entonces es nuestro deber salir y decirle, oye, no temas, el Señor está contigo. Y Él te puede proteger así como lo ha hecho conmigo y con mi familia. ¿Me dejas hacer una oración por ti? Y como tercer punto del cual yo quiero hablar, es que también podemos ir en nombre de Dios. En el antiguo Israel, cuando todavía no había reyes ni gobernantes, los madianitas robaban y arrasaban con todo a su paso, dejando a Israel sin ganado y sin alimento. Y yo los invito a que abramos nuestra Biblia en Jueces 7 y me indican con un amén cuando ya lo hayan encontrado. Voy a leer. Entonces Jerobaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano de la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 puestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Y hasta ahí nos quedamos. Entonces les decía que en el antiguo Israel, cuando todavía no habían reyes, cuando todavía no habían gobernantes, los madianitas robaban y arrasaban con todo, dejando a Israel sin ganado, dejando a Israel sin alimento. Así que Dios levantó a un hombre y a un ejército para ir a pelear en nombre de Dios y a favor del pueblo, dándole a Gedeón instrucciones específicas sobre cómo pelear.
sobre cómo defender a la nación e ir en nombre de Dios. Y vemos que primero inician con 32,000 hombres que se reúnen a pelear. Sin embargo, 22,000 de ellos se retractan cuando Gedeón le dice: todo aquel que tenga miedo o que le falte valentía puede irse. Y a lo mejor no todos fueron cobardes. Quizá algunos decidieron irse por falta de compromiso o simplemente porque se sentían cansados y querían ir a dormir. Aparte que ante este tipo de situaciones parece que el miedo se contagia. Quizá en ese momento uno se sentía bien valiente y al ver que se estaban yendo y quedaban bien poquitos dijo: no, pues yo también mejor me voy. Al ver Gedeón que no la pensaron ni siquiera 2 veces y que rápido agarraron sus cosas y se fueron, supongo que en él entró una gran preocupación de cómo se redujo el número de guerreros que iba a pelear. Porque quedaban solamente 10,000 guerreros. De 32,000 quedaron solamente 10,000. ¿Y cuál viene a ser la sorpresa? Que Dios le dice una vez más: siguen siendo demasiados. Y vemos aquí una segunda instrucción específica por parte de Dios. Y cuando bajan al manantial, el Señor le dice a Gedeón cómo dividir este grupo en 2, a estos 10,000 en 2. Y en un grupo resultan ser 300 y en otro grupo resultan ser 9,700. Gedeón seguramente pensó y dijo: no, pues me quedo con los 9,700, que los 300 se vayan a su casa. Pero ¿cuál viene a ser la sorpresa? Que Dios le dice: te vas a quedar con los 300. Sin embargo, Dios promete derrotar a los medianitas con este grupo de 300 guerreros, yendo a pelear en el nombre de Dios. ¿Y qué dice su palabra? Que obtienen la victoria. ¿Qué hacemos, hermano, cuando Dios nos envía a nosotros? Quizá decimos sí en primera instancia, pero quizás somos de los que a la primera oportunidad que se presenta nos retiramos con facilidad, porque no hay compromiso en nosotros, porque quizá nos sentimos cansados y preferimos dormir, o porque simplemente no estamos queriendo salir de nuestro estado de confort. Nos hemos llenado de miedo por las noticias y lo que hemos visto o leído. Y con esto tampoco estoy diciendo que no se vale sentir miedo, porque seguimos siendo humanos, porque seguimos siendo carne. Pero aquí hay algo que nos hace diferentes del resto de los que no han creído en Cristo Jesús. Una vez que tú y yo entendamos que el Señor es nuestro refugio, nuestro lugar seguro, en quien podemos confiar, en quien podemos sentirnos seguros, en quien podemos sentirnos protegidos y respaldados, es cuando podremos comenzar a actuar. Mientras tanto, no. Estamos viviendo tiempos difíciles de violencia, de inseguridad, de enfermedad y ahora guerras también. Y ante estas situaciones, ¿cuál es nuestra fuente principal? ¿De qué nos estamos nutriendo nosotros? ¿De lo que nos dice la vecina? ¿De las redes sociales? ¿De la televisión o lo que vemos en las noticias? ¿O somos de los que hemos entendido y hemos confiado en Dios, de los que hemos creído en Dios
y de los que vamos en nombre de Dios, porque hemos entendido que en Dios podemos ser refugiados. Porque hemos entendido que en Él podemos encontrar seguridad y en su palabra. Porque nos metemos de lleno a oración para pedir su dirección, para pedir instrucciones específicas de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que nosotros actuemos. ¿Somos de esos que están marcando la diferencia de alguna u otra manera? ¿O nos estamos yendo con la corriente? ¿Estamos saliendo de las cuatro paredes? ¿Estamos saliendo de nuestro estado de confort? Y hermanos, si usted ahorita está cómodo y no está siendo incomodado, póngase alerta. Porque Dios viene y nos incomoda. Entonces dejemos y hagamos caso a esas alertas que se están presentando. Estamos poniendo en acción lo que Dios ha demandado y demanda de cada uno de nosotros, porque esta no es solamente tarea del pastor, esta no es solamente tarea de la pastora y de sus hijos y de su familia nomás, esto es tarea de todos. Porque todos somos ciudadanos, ¿verdad? Porque todos nos llamamos cristianos. Entonces esta es tarea de todos, de cada uno de nosotros. Estamos yendo a dar allá afuera el mensaje de esperanza a todas aquellas personas que lo necesitan. ¿Estamos salvando vidas para Cristo? Sin miedo a ser rechazados, sin miedo a ser juzgados, porque no le garantizo que no lo van a rechazar, no le garantizo que que no le van a cerrar la puerta o que lo van a juzgar. Sí, se van a burlar de usted y le van a decir, ay, ¿tú qué? Ahí vienen los hermanos, ahí vienen los cristianos. Pero hermanos, nosotros debemos de hacer la diferencia, de marcar la diferencia, de ir en contra de la corriente, predicando el evangelio y dando esta esperanza que el mundo y nuestra ciudad necesita. Y no se la dejo difícil, en su trabajo lo puede hacer, en tu escuela lo puedes hacer, en la parada del camión lo puedes hacer, aún en tus redes sociales lo puedes hacer. Y si aún no eres uno de ellos, yo te invito en este momento a que comencemos a marcar la diferencia. A que seas un portador de la gloria del Señor. A que dejes que el Señor te sorprenda de cómo Él puede utilizar tu vida y qué puede hacer Él a través de tu vida. A que hagamos algo como ciudadanos y como cristianos. Basta ya, hermanos, de estar sentados con los brazos cruzados y decir que la policía haga su trabajo, que la policía venga y traiga justicia, o que los presidentes y los gobernantes hagan algo por su ciudad. Porque vemos noticias, tantas de estas noticias, que el presidente, que la policía, que el gobierno y que fulanito y sutanito. ¿Y nosotros los cristianos qué estamos haciendo? Dejemos las justificaciones y los temores que puedan venir a nuestra vida. Dejemos de lado a esa voz que dice, tú no puedes. Tú no sabes. ¿Quién eres tú? Déjame decirte que tú sí eres alguien en el Señor, que tú sí eres alguien en Cristo. Créetela. Créete eso. Y que Dios puede utilizar tu vida. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y si me acompañan a leer Romanos
8. Y vamos a dar lectura del 15 al 17. Y me indican con un amén cuando lo tengan, porque quiero que lo leamos todos juntos. Ok, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Es otra versión? Ok. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Amén. Y en este capítulo vemos la seguridad y el respaldo que Pablo sentía con Dios. Aún vemos esa confianza por parte de Pablo para con Dios al llamarlo Abba Padre. Y Abba es un diminutivo de padre, es llamarlo papito. No porque sea un Dios chiquito, sino que es una forma de expresión cariñosa, bonita. Como cuando uno de ustedes o uno de sus hijos se acercó a usted, padre de familia, a decirle papi. Se siente bonito, ¿no? Supongo. Y de esta misma forma Pablo lo hizo. Pablo se acercó ante su padre con confianza y con una muestra de cariño, aclamando a él y confiando que el Padre iba a responder, confiando que en él había una seguridad, una protección, un refugio. Y justo esa es la clase de confianza que también se refiere el Salmo 91. Porque en el Salmo 91 es una persona teniendo un diálogo con alguien más, demostrándole que él no tenía miedo, que él no dudaba y que él estaba seguro, porque sabía que estaba protegido. Y para terminar esta predicación, quiero terminar leyendo el Salmo 91. Entonces, abramos nuestra Biblia en Salmo 91 y pongámonos sobre nuestros pies para darle lectura. Y dice de la siguiente manera: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos recibirán su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar.
Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisoteará leones y cobras, aplastará feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. Y con este salmo nosotros podemos orar cada vez que nosotros nos sintamos con temor y con miedo. Entonces yo los invito a que cerremos nuestros ojos y terminemos con una oración. Amén. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro refugio, porque tú, Señor, eres nuestro lugar seguro, porque tú, Señor, eres quien nos protege. Y yo en este momento, Señor, yo te pido por cada una de las vidas que están aquí, Señor, para que seas tú, Señor, su refugio. Que si alguno de ellos, mi Dios, no ha tenido esa experiencia, tú puedas brindársela, Señor, en donde tú puedas ser esa roca fuerte, ese castillo fuerte que es en ti, Señor. Trayendo tú, Señor, seguridad, trayendo tú, Señor, autoridad para ir y hablar tu evangelio a todos aquellos que aún no te conocen. Pero sobre todo, Señor, pidiéndote de tu protección sobre nuestras vidas, sobre los nuestros, pidiéndote que un vallado de ángeles, Señor, acampen en nosotros, Señor. Que vayas tú siempre al frente de nosotros, seas tú siempre el que dé el primer paso antes de darlo a nosotros, pero sobre todo, Señor, danos ojos espirituales, danos oídos espirituales para nosotros escuchar e identificar las instrucciones que tú nos quieres dar. De qué forma, Señor, quieres que nosotros actuemos como cristianos en esta nuestra ciudad. ¿Cómo quieres, Señor, que nosotros marquemos la diferencia, Señor, y vayamos en contra de la corriente, anunciando quién eres tú, anunciando un mensaje de esperanza? Señor, gracias porque tenemos ese hermoso privilegio de tenerte a ti en nuestras vidas, porque tú moras en nosotros, Señor, y porque tú eres nuestra seguridad, porque podemos decir que en ti estamos protegidos. Señor, y te pido también que despiertes a todos aquellos que están dormidos, que están de brazos cruzados, porque es momento de salir allá afuera, de salir a las calles, de salir de nuestro estado de confort, del cual tú nos quieres sacar para utilizar nuestra vida para gloria y honra tuya. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor?